Mi nombre es Catalina Hoffman, estamos con el señor Roger Soto, ¿verdad? Encargado del Banco de Sangre del Banco de Sangre CIMA, Hospital CIMA en Costa Rica. Entonces, continuemos. O sea, llegar al punto de individualizar el riesgo es muy difícil. Okay. O sea, yo voy a decir el riesgo de ese fulano en particular es muy difícil. Entonces, uno parte, digamos, de normas muy generales. Entonces, de repente uno de verdad termina excluyendo a alguien que podría ser un buen donador, ¿verdad? Y termina aceptando a alguien que no debería de serlo a la hora de aplicar eso. Pero simplemente los criterios son epidemiológicos, ¿verdad? Y muy difícil individualizar el riesgo de una persona muy en particular. Así es como trabajamos, ¿verdad? Ese es un asunto del banco de sangre del día a día. ¿Aquí les hace falta generalmente sangre o usted dice que se mantienen como? Digamos, no hemos llegado al punto de que perdamos un paciente porque no hubo sangre. O sea, siempre hemos tenido. Okay. Pero no podemos decir, yo creo que ningún banco de sangre puede decir que tiene abundancia de sangre. O sea, siempre se logra abastecer el día a día, pero siempre es el pensamiento que vamos a hacer mañana. Entonces trabajamos en ese sentido, ¿verdad? Trabajamos ahí con las uñas de tener apenas lo suficiente y esperando de que ese suficiente no nos alcance, ¿verdad? Para la situación que podamos enfrentar mañana. Digamos, podemos ir a un nivel más macro. En el país hay sangre como para abastecer lo que está pasando el día de hoy, pero no sabemos si hay una tragedia el día de mañana, si va a alcanzar la sangre. Y una tragedia puede ser desde un accidente del ferrocarril, ¿verdad? Entonces hay 50 heridos. De los 50 heridos, lo que hablábamos, algunos van a requerir inmediatamente para salvar su vida en ese momento sangre, pero muchos otros podrán requerirla en el posterior, cirugías para corregir todo el traumatismo, ¿verdad? Que pudieron haber sufrido. Puede haber, no sé, un terremoto, ¿verdad? Entonces quedaron unas personas atrapadas en un edificio. Puede haber, bueno, ahora hasta ataques terroristas, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces, para abastecer una situación de emergencia de ese tipo, no podemos decir que como país hay suficiente sangre. Entonces, todos realmente andamos trabajando como con el día a día y viendo a ver cómo vamos a hacer mañana. ¿Cuántas personas más o menos tienen al día? Aquí en este banco de sangre recibimos alrededor, tal vez se lo puedo poner a nivel mensual, alrededor de 100 donantes mensuales, más o menos. En un lugar como el Banco Nacional de Sangre, ahí ocupan 100 donantes diarios, entre 100 y 150 donantes diarios. Pero eso ya es para abastecer los hospitales nacionales de mayor capacidad. Aunque ellos calculan que deberían de recibir más de 200 donaciones, precisamente para lo que hablábamos, para tener más que lo que va a haber más allá de lo mínimo, por decirlo así, para sobrevivir el día a día. Y tengo algunas preguntas puntuales. Mitos y realidades que usted, un mito y una realidad que usted considera la gente puede, como, es algo que asocia y tal vez es totalmente... Bueno, el mito de los que más escucho yo es que donar sangre engorda. Eso... Sí, claro, eso lo va a ver probablemente en ese focus group. Eso yo lo he oído N cantidad de veces. Eso sí. Que es mentira. Sí, no le encontraría la lógica, y si fuera verdad. No, yo les digo que si será que la gente, por el pretexto que donó sangre, empieza a comer demasiado, ¿verdad? Después, pero no tiene nada que ver. Qué risa puede ser. No tiene nada que ver fisiológicamente con el hecho de donar sangre que alguien va a engordar. Eso es un mito, ¿no? De realidad. ¿Qué le puedo decir? Que que en este momento no hay un sustituto para la sangre. O sea, no se ha inventado al día de hoy, no es una realidad
que exista un sustituto, ¿verdad?, artificial para la sangre humana. O sea, sigue siendo el único lugar donde podemos encontrar sangre como tal y que haga ese trabajo, un donador de sangre. Y eso es una verdad. O sea, la gente a veces piensa, no, ya se inventó tal pastilla, ya se inventó tal medicamento. No, eso no es así. ¿Algún efecto o qué efectos secundarios tiene el donar sangre? Sí, digamos, precisamente previo a la donación se revisan una serie de requisitos del donante, no solo la parte de entrevista, sino ya parte de salud, por decirlo así, del donante, ¿verdad? Cosas como el peso, ¿verdad?, que te cumple el peso mínimo, la presión arterial, el pulso, la temperatura. Con eso precisamente se busca que físicamente el donante esté en condiciones de modo que después de donar no vaya a sufrir ningún evento adverso. Pero eventos adversos aún así pueden suceder, ¿verdad? Desde mareos, desmayos, puede haber sensación de cansancio después de donar. Por supuesto se puede hacer un hematoma, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos aquí un morete, ¿verdad?, en la zona de punción. No debe pasar de eso, ¿verdad? De hecho, no se ha registrado por ahí, anecdóticamente está registrado en un libro que hubo una muerte asociada a haber donado sangre como una complicación cardíaca que sufrió una persona, pero imagínense que eso es un reporte en 100 años de donaciones de sangre alrededor del mundo. Entonces no debe, o sea, no tiene que representar una amenaza para la vida de una persona, para nada, ¿no? Entonces, más allá de los efectos que les estoy contando, en realidad no deberían de sufrir los donantes ningún problema. ¿Y algún beneficio? Aparte del emocional. Sí, más que todo el beneficio es emocional, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la sangre, el cuerpo la va a renovar, ¿verdad? Y de alguna forma usted va a tener una sangre nueva en poco tiempo. Tampoco le puedo decir que usted eso le da una ventaja sobre una persona que no dona, por decirlo así, ¿verdad? O sea, como que su salud va a ser todavía mejor que una persona que no dona, pues no, realmente no. Lo que sí le garantizamos es que no le va a pasar nada, que no va a sufrir un perjuicio, ¿verdad? La idea es precisamente, como le explicaba, revisar bien que la persona cumple los requisitos y estar seguro que no va a sufrir un perjuicio. Hablamos, por ejemplo, de gente con arritmias cardíacas. Esas personas no deben donar. O sea, el ritmo cardíaco, el pulso se puede modificar ligeramente cuando uno dona sangre. Entonces, una persona que ya de fondo tiene una arritmia cardíaca puede estar en riesgo, pero entonces esa persona simplemente no se excluye, no debe donar. Entonces, no vamos a ponerlo en peligro. ¿Hay aquí alguna hoja de consentimiento informado que la gente tenga que firmar? Sí, en la entrevista del donador, si quiere ahora le regalo uno, hay un documento al final, ahí la persona es consciente de que va a donar sangre. Y la idea es, o sea, preguntarle sobre los posibles temores que pueda tener la gente, porque la gente normalmente manifiesta lo que te decía, miedo a las agujas, miedo a la sangre propiamente. La gente tiene a veces desconfianza sobre el material que se utiliza, si está estéril, si está limpio, cosas de ese tipo. La gente también desconfía sobre lo que te decía, sobre el destino de la sangre, cómo se va a usar, dónde se va a usar, con quién se va a usar. Lo otro, bueno, es muy importante eso que te decía, de ver si la gente está dispuesta a ayudar a desconocidos, porque es lo típico, la gente se manifiesta primero en ayudar a familiares, amigos directos, o también normalmente solo en casos de emergencia también, ¿verdad? O sea, se espera que haya situaciones de emergencia. De hecho, lo que acaba de pasar en Francia, que dice que los bancos de sangre estuvieron abarrotados de gente ahora después
de los atentados. Ahí sí ¿verdad? la gente como que... Porque hubo filones de gente donando sangre, de qué bueno, ¿verdad? Pero solo en el momento de que se presenta la emergencia la gente tiende a ir a donar, ¿verdad? O por lo menos hay mucha gente que actúa de esa forma. Creo que la gente realmente no sabe, como dice usted, a dónde va, para qué se utiliza. Y piensa que solo en emergencias, Es correcto. ¿verdad? Se usa. Entonces, ese conocimiento sobre para qué sirve la sangre, por qué se usa, es importante. O sea, la gente muchas veces no sabe que hay cirugías que son imposibles de realizar. Okay. No hay sangre, ¿verdad? Que traumatismos hay todos los días. O sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay los accidentes de tránsito. Sí, mi papá perdió la pierna. Bueno, los accidentes de tránsito, o sea, son una causa enorme de estar transfundiendo a la gente. Y muchas veces se transfunde no solo en el momento de las emergencias, sino todas las cirugías posteriores que va a tener esas personas. Y eso le iba a preguntar, ¿qué sangre es como la más difícil realmente de encontrar? Bueno, por grupos sanguíneos y por frecuencia, sí, el lado negativo. Ahora, en realidad, por ejemplo, aquí en Costa Rica el mayor problema precisamente es un asunto de abastecimiento y no tanto como que nos haga falta un grupo en específico. Al final nos hace falta a todos, ¿verdad? Okay. De hecho, sucede una situación muy interesante. Por ejemplo, el grupo más común, que es el O positivo, Ajá. que es más o menos el 55% de la población costarricense. Las personas que son O positivo dicen, no, ¿para qué voy a donar si de esa sangre hay mucho? Eso es un pensamiento de gente. Pero hay que pensarlo del otro lado. Precisamente por ser la sangre más común, es la que más se ocupa, porque quiere decir que es la que hay más pacientes de ese grupo sanguíneo. Sí, yo misma, o sea, mis pensamientos hasta ahorita que estoy haciendo el trabajo, realmente me pongo a pensar de un montón de miedos que tengo. Ahorita averiguo por los requerimientos que obviamente estoy tomando antibióticos, no puedo, por ejemplo, donar. Sí. De eso todo o sea, digamos aquí en Costa Rica todavía falta mucha normativa en ese sentido. En México está un poco más reglamentado, Estados Unidos por supuesto. Claro. Pero el asunto es que en todos los lugares se diga los mismos requisitos, por decirlo así, que no tienen por qué variar de lugar a lugar, porque en realidad tienen que ser iguales en todos los bancos de sangre. Algo que escuché, ¿cómo le puedo decir? Don Roger, señor Roger. Como guste. Bueno, estaba viendo noticias de Repretel y decían que hubo para que todos fueran a donar sangre, una conferencia. Y hubo una señora lesbiana que se acercó y que le negaron el permiso para... Sí, eso es muy interesante. De hecho, en lesbianas eso no se ha discutido tanto, porque el riesgo que sí está bien establecido es hombres que tienen sexo con hombres. Okay. Pero eventualmente, si una persona manifiesta que incurre constantemente en conductas de riesgo, claro, igual no se deja donar, porque por ejemplo... Buenas noches, mi nombre es Claudia Schumann. Quiero contar acerca de la experiencia que tuve de cómo yo doné sangre. Fue una situación que no fue planificada. Me vi en la necesidad de hacerlo, pues acompañé a mi hijo, que a él le habían solicitado que donara sangre y yo pues solo lo estaba acompañando a él, pero lamentablemente él había tenido dengue unos meses antes y las personas que han tenido dengue un año atrás no pueden donar sangre. Incluso se necesitaban varios donadores y muchas de las personas primero las entrevistábamos, éramos como 8, de los cuales solo 2 pudimos donar sangre porque tenemos que tener muy buena salud, no haber tenido enfermedades últimamente contagiosas y cada vez era más difícil obtener a alguien que pudiera donar sangre. Y yo, al ver esa situación de que la vida de una persona dependía de esa donación de sangre, yo les dije a ellos que pues yo ya era grande de edad, pero que por favor me hicieran las pruebas y el análisis que era requerido para
y para ver si yo calificaba para donar sangre, pues miraba que como les digo, de las 8 personas solo 2 pudieron donar por diferentes causas. Y esta persona yo no la conocía en ese momento, conocía a su esposo, el esposo es compañero de trabajo de mi hijo, pero vimos el dolor de este esposo que estaba sufriendo porque a su esposa le dio un aneurisma cerebral y era urgente que se le hiciera una transfusión. Físicamente puedo decirles que sí me dolió un poco, pero la verdad no fue significativo, sino a mí lo que me movió a hacer esto es ver la necesidad que tenían estas personas y poder tener la satisfacción que a través de algo, podríamos decir tan insignificante, que es algo de parte de mí, se podía salvar la vida de una persona. Y gracias a Dios mis venas estaban bastante bien, lograron sacar la sangre en poco tiempo. La señorita se quedó admirada, pues a pesar de mi edad, no hubo ningún problema. Y yo cuando terminé de donar sangre, pues me sentí un poco débil, pero no como yo me imaginaba que pudo haber sido. Emocionalmente me sentía muy satisfecha, me sentía agradecida con Dios de haber tenido la oportunidad de poder ser de bendición para alguien que tenía una necesidad tan grande como era poder recibir sangre de otra persona. Yo la verdad no tenía idea de todos los requisitos que una persona debe de tener para donar sangre. En mi caso, pues como no era algo planificado, pero incluso yo miraba personas que supuestamente llegaban al hospital con el fin de donar sangre. Después de efectuarles la entrevista, ya eran descartadas por unas u otras razones y después la sangre es analizada para ver, ¿verdad?, si califica, y también otras personas no llenaban los requerimientos. Considero que es importante que las personas que tengan el deseo de donar sangre se informen, averigüen de todos los requisitos necesarios y también pues que ellos sepan si son personas que han sido sanas para que no se encuentren con el problema de que cuando llegan al hospital con todo el afán de ayudar son rechazados porque no llenan los requerimientos. Como les digo, yo no tenía ese conocimiento, hasta ahí fue donde me pude dar cuenta que no es tan sencillo. Lo he hecho solo una vez en mi vida y si se diera la oportunidad de poder ayudar a alguien más, lo haría sin dudarlo, porque no fue algo tan difícil ni tan doloroso como yo imaginé, y la gran satisfacción que quedó en mi corazón de haber podido ayudar a alguien, eso sobrepasa cualquier dolor o cualquier síntoma o es más fuerte que todo eso. Yo animo a todas las personas jóvenes que tengan el deseo en su corazón de hacerlo, que lo hagan, porque ustedes a través de esto hecho que puede ser sencillo, pero es muy significativo y puede salvar vidas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Giancarlo Yoli. ¿Tú has donado sangre alguna vez? Sí. ¿Y cómo te has sentido? ¿Por qué fue tu motivación a donar sangre? ¿Por ayudar a otra persona? ¿Era una persona conocida o desconocida? ¿Conocida? ¿Y lo harías por alguna persona que no conoces? Sí. ¿En dónde donaste sangre? En un hospital en Guatemala. ¿Y aquí en Costa Rica te atreverías a donar sangre también? Sí. ¿Te motivarías a que le dijeras a la gente para donar sangre? Que lo haga, que no se asuste, que es por un bien y que es por ayudar a alguien. ¿Y tú cómo te sentiste emocionalmente y físicamente después de donar sangre? Emocionalmente bien, contento de haber ayudado. Físicamente hay que descansar un poco después de donar sangre. Por lo menos depende de la cantidad de sangre que a uno le saca, pero hay que descansar. ¿Y
¿Tú estás enterado de los requisitos o de las cosas que se necesitan para poder donar sangre? Parcialmente algunas nada más. ¿Crees tú que la gente necesita estar más informado de este tema? Sí. ¿Y cuál es la recomendación que tú das hacia las otras personas? Que lo hagan, que no pasa nada, que es un bien. Quería explicarles, ¿verdad?, por qué no podía ser parte de ustedes en esta actividad tan linda, tan de chapina también. Pero estoy estudiando una maestría, una de las razones por las que estoy haciendo esto, y el tiempo como que no me es tan flexible, podríamos decir. Vengo acá porque queríamos hacer una campaña con la universidad, realmente de que la gente se informe y se sensibilice de qué es la donación de sangre. ¿Okay? ¿Para qué sirve? ¿En qué situaciones la utilizamos? Porque muchas veces por no saber, de estar desinformado, simplemente, uy, no, qué miedo. Uy, no, saber para quién es. No, solo cuando sea un familiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más en esta época del año en la que estamos, es la Navidad, muchas veces podemos decir, no tenemos dinero, no tengo tanto tiempo para ir donde hay gente que lo necesita. Son unos minutos de ustedes que van, donan su sangre y pueden salvar hasta 3 vidas. Cada donación son 3 veces. Wow. ¿Qué requisitos hay? Generales, ¿verdad? Si se tiene buena salud, si se pesa más de 50 kilos, que son 110 libras, se tiene entre 18 y 65 años, vives una vida sin conductas de riesgo. ¿Esto qué es? ¿Verdad? Drogas, alcohol, fumar, muchas parejas sexuales, también entra ahí. Tatuajes, no es que se les quite por tener un tatuaje, sino por el uso de la aguja. Se tiene que esperar 1 año para ver que no haya sido contagiado con algo más, ¿verdad? Por la aguja. Y han transcurrido más de 3 meses desde la última donación. O sea, no puedes donar cada mes, no cada 3 meses. Dice, hablé con el jefe del CIMA, ¿verdad? Del Banco de Sangre CIMA, que yo no sabía que existía, está ahí, está en el primer piso. Y él me dijo que hay gente que la hemoglobina la logra recuperar casi al mes, a los 20 días puede ir, y si ya está en niveles puede volver a donar. Sí. Mitos y realidades. Mito, que yo no sabía que la gente lo creía, pero hay, ¿verdad? Aumento de peso por donar sangre, no es cierto, ¿verdad? No pasa eso. ¿Que es perjudicial para la salud? Tampoco. Voy a tener beneficios físicos sobre alguien que no dona. Ay, voy a estar mejor porque regenero mi cuerpo y el otro no, tampoco es cierto. ¿Okay? Solo simplemente se está ayudando a alguien más. Realidad, la sangre no tiene sustituto. Todavía el hombre no ha logrado inventar realmente algo sintético que pueda ser sangre. O sea, la sangre solo nosotros como humanos la podemos dar. Con lo que les había dicho, ¿verdad? Con una donación se pueden salvar hasta 3 vidas. Hay baja probabilidad de sentirse mareado después de donar, o un desmayo, cansancio, o la aparición de un hematoma. Es bajo. Da una enorme satisfacción emocional, ¿verdad? El saber que uno estaba ayudando a alguien. Y un hombre puede donar cada 3 meses y una mujer cada 4. Tengo algunos testimonios, ¿verdad? Era una persona desconocida. ¿Y lo harías por alguna persona que no conoces? ¿En dónde donaste sangre? ¿Y aquí en Costa Rica te atreverías a donar sangre también? ¿Te motivarías a que le dijeras a la gente para donar sangre? O sea, que estabas diciendo del testimonio que cuando mi hija nació con un tumor, tuvo que operarle urgentemente porque la verdad, o sea, sí se moría. Y ella tenía un tumor en la cara. Muchos lo conocen, ahora solo tiene como una línea, es muy bonita, tiene 15 años, pero estuvo a punto de morir. Y yo estuve en el caso en que necesité sangre. Y esa desesperación por conseguir la sangre de ella no era
porque no sé por qué, no había, es que si eso No es la misma era, sangre. no podían mover. Entonces, bueno, una doctora del hospital, ¿no? Pero principalmente ella, sí, yo creo que casi todo ella y me parece que el esposo de ella también. Pero no, o sea, no tenía yo ese momento, entonces entiendo la desesperación que es de una persona que tiene un hijo y que necesita para ya, porque tienes una operación urgente y necesitas la sangre. Entonces yo sí estuve en ese lugar y sé que es un alivio, y sin esa sangre Dani se hubiera muerto, porque verdaderamente se le fue casi todo lo que le pudo decir. Porque el tumor que ella tenía era un tumor, era un hemangioma cavernoso, un tumor de sangre. Entonces el rato de partir, pues necesitaba, le pusieron algo que conectaba el corazón. Gracias a Dios, todo bien. Yo fui donante en Chile para una operación de mi abuelo. Hace como 3 o 4 años, él lo iban a operar, yo no me acuerdo de qué, de la cadera. Y previo a la operación necesitaban 2 o 3 donantes. Así que yo me anoté y no tuve ninguna complicación después. Solo me sentí un poco cansada, andaba como en cámara lenta, pero me duró el día y después anduve más. Yo doy aquí, en el hospital de niños, en el hospital San Juan de Dios. Y, perdón, hospital de niños. Pero chiquito, la señora que trabajaba en mi casa, y fue genial o sea, todo el equipo. Primero que es un hospital totalmente limpio, con todos los insumos, o sea, de verdad que yo, con los ojos cerrados, llevar a las chiquitas. Una cosa increíble. El área de donación de sangre está súper equilibrada. Tienes hasta desayuno, te dan después. O sea, te dan tu kit, no se puede ir porque acaba de donar 3 litros casi. Y yo decía, muy bien, bueno, desayune. Ni como. Pero sí, uno se siente muy, o sea, una sensación distinta y diferente y es muy emocionante. Porque sabes que por eso pues, se va a llamar años. 3 litros, ¿no? No. 1 litro se dona. ¿Cuánto? 1 litro por lo general. Sí, o sea, son como 2 botellas. De hecho, es genial el proceso porque estás tú conectado, no te duele. Y va una máquina como haciendo este sistema para que no se coagule la sangre. Entonces tú vas viendo ahí, wow, no se ve azul, qué maravilla. Pero es bien interesante, gracias a eso, la verdad. ¿Qué debes saber antes de donar sangre? Es algo voluntario, ¿verdad? Nadie las puede obligar a hacerlo. Toda la información que se solicita en la entrevista es confidencial. Le van a hacer una entrevista, por ejemplo, yo tengo aquí la de encima. Ustedes llenan esto, totalmente confidencial. Aparte tienen una entrevista personal, ¿verdad? Y ellos ahí van a descartarla o decirle, ok, usted sí es un buen donante de sangre. Se hace un chequeo de salud y existen circunstancias que te impiden ser donante de por vida, ¿verdad? Hay que saberlo, o por periodos de tiempo específicos. ¿Cuáles son los que debes esperar para poder ser donante? ¿Has recibido transfusiones de componentes sanguíneos? ¿Te has tatuado o realizado acupuntura o perforado alguna parte de tu cuerpo? ¿Has tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses? ¿Has tenido relaciones sexuales con más de una persona en el último año? ¿Estuviste resfriado recientemente? Quienes estén en tratamiento con antibiótico, por ejemplo, yo esto lo pregunté en el CIMA, no es que por el antibiótico estamos descartados, es por la enfermedad que tenemos, ¿verdad? Eso se va en la sangre, no es por el antibiótico. Personas con cuadros diarreicos solo pueden donar 10 días después del último episodio. Quienes estén en tratamiento con antidepresivos, estabilizantes del ánimo, eso le pregunté porque me llamó la atención, ¿por qué? Y realmente dice que es porque esa gente generalmente no se siente bien y puede tender a tener conductas de riesgo. Es por eso, no realmente por el antidepresivo. La calidad de Ajá. Personas sometidas a cirugías menores en los últimos 6 meses y si han pasado menos de 6 meses de un parto o de haber dado lactancia. No pueden ser donantes, diabéticos, hipertensos sin tratamiento, portadores de VIH, sífilis, virus de hepatitis B, C y cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Epilépticos en tratamiento, pero eso sí es por la pastilla. Personas que hayan ejercido el comercio sexual o si se sufre de afecciones cardíacas, renales, neurológicas, respiratorias o hematomas. ¿Qué pasó? Estas fotos yo las puse porque
emergencias nacionales, como lo que pasó en París. Dice que estaban abastecidos afuera por la crisis de París, la gente queriendo donar sangre, pero no hay que llegar a esa situación porque ya es muy tarde. Necesita toda esa gente. No sé cuánta gente realmente tiene buena condición para poder donar sangre. Entonces llegar a una emergencia no es lo más inteligente. O sea que la sangre se puede quedar en un banco y una que mantiene la sangre. Es como lo de... Puse la foto de mi papá porque él tuvo un accidente de moto y perdió la pierna. Entonces necesito muchísima sangre. El 14 de junio es el Día Internacional del Donante, para que lo sepan. Gracias por la atención. Y quería leerles algo del brochure, se los quería entregar, ¿verdad? Cada una, porque ahí está toda como la información. Gracias. Así está. Yo, no está muy bien, pero gracias. Aquí les quería leer una parte que fue lo que dijo el director del CIMA. Dice, si se piensa en donar sangre cuando exista ya una emergencia, ya es muy tarde, pues la sangre debe ser sometida a pruebas y procesos que demoran la viabilidad del uso. La donación voluntaria y repetitiva es la mejor forma de donar vida. Gracias. Unos minutos de su tiempo de trabajo. Quería realmente hacer una presentación con ustedes acerca de la donación de sangre, ¿verdad? No sé si tienen conocimiento de ello. Existen requisitos, ¿verdad?, para hacer una donación de sangre. Tenemos que gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos o 110 libras, que es lo que hacemos en Guatemala. Tenemos entre 18 y 65 años. Vivimos una conducta sin riesgos. ¿Esto qué quiere decir? No se fuma, no se toma alcohol, no se tienen varias parejas sexuales y han transcurrido más de 3 meses desde la última transmisión de sangre que hemos hecho. ¿Cómo empezó tu día hoy? No tienes Saliste de casa como todos los días, viendo quizás las mismas cosas de todos los días y pensando quizás lo mismo que todos los días. Qué bueno sería poder ayudar a las personas que se encuentran menos favorecidas, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo solo no puedo hacer nada, no tengo el dinero, no puedo estar en todas partes al mismo tiempo. En verdad me gustaría, pero no puedo. Y continúas tu camino como todos los días, pero hoy algo cambió. Hoy por alguna razón decidiste venir a donar sangre y gracias a esta decisión estás ayudando a cambiar todo lo que quizá no creías poder lograr. Bienvenido a ¿Qué sucede cuando donas sangre? Ahora que estás aquí sentado, puede que no tengas muy claro cómo estás ayudando a otros. A lo mejor crees que es porque en algún momento tu sangre podrá salvar la vida a una persona. Y no te equivocas, pero esto es solo una parte de todo lo que estás ayudando a hacer. En realidad, lo que llevas por dentro tiene el potencial para transformarlo todo. Te voy a contar por qué. Cuando terminas de llenar la bolsita, tu sangre es llevada al banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, donde pasa por diferentes exámenes y procesos que la dividen en 3 partes. Pero cada uno de estos procesos tiene un costo bastante alto. Más o menos un valor similar como para invitar a 21 de tus amigos a almorzar, o para comprar alrededor de 70 bolsas de leche y un brownie. Por eso, una vez realizados todos los requerimientos, la sangre seleccionada se comercializa en los diferentes hospitales de la ciudad. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales cuentan con un banco de sangre propio y necesitan de nosotros para ayudar a sus pacientes. No pueden ser donantes, diabéticos, hipertensos sin tratamiento. El doctor me corregirá si alguno no está correcto. Si hay algún consumo de drogas, portadores de VIH, sífilis o cualquier enfermedad de transmisión sexual, epilépticos en tratamiento, personas que hayan ejercido el comercio sexual y si sufres de afecciones cardíacas, renales, neurológicas, respiratorias o dermatológicas. No sé si hay algo que agregar. No, pero sí es importante porque
En todas estas enfermedades crónicas hay una serie de, aparte de medicamentos que se le pueden pasar a la persona y que hay que tratar la sangre pasándola por unos filtros parecidos a los de la hemodiálisis para poder quitárselas. Y es complicado y caro. Aparte de eso, hay una serie de anticuerpos que se producen por culpa de esas enfermedades que pueden afectar a la persona que lo está recibiendo o producir reacciones alérgicas a esa sangre. Entonces, para evitar eso se prefiere obviar a estas personas. Consulta, la última vez que doné, había tomado ibuprofeno y no me dejaron donar si no tenía no sé cuántas horas de haberme tomado la última pastilla. Bueno, pero es que esos son antiinflamatorios no esteroideos, ellos son anticoagulantes de una u otra manera. Entonces esa persona a la que se le ponemos te puede hacer una de dos, o no coagula y uno se lo va a poner a una persona que acaba de operar o que está pasando por una emergencia y uno necesita que esos factores de coagulación estén bien, o son irritantes para el estómago y en la condición de estrés que está el receptor puede hacer una úlcera gástrica por eso. Pues, porque el ibuprofeno es algo que uno consume y duele la cabeza, la pastilla esta, y entonces después va y no piensa que es algo. No, hay que darles 48 horas. 48 horas. ¿Y la hepatitis es la B o C o cualquier clase de hepatitis? Si en tu vida has tenido, nunca puedes. No, la hepatitis A sí se puede donar. Es la normal, ¿no? La hepatitis B y C y las demás. Ajá, ahí sí. Esas no, porque son partículas virales que pueden estar activas y desencadenar. Por ejemplo, se dice que se necesita una partícula de virus B para enfermar a una persona. Se necesitan 3 cc de sangre de SIDA para infectar a una persona, para estar seguro que al menos una partícula de virus iba. Con solo pulsarse con la punta de una aguja de una persona, al que le tomaron una muestra de sangre que tuviera hepatitis B, uno tiene la certeza que va al menos una partícula de virus. Entonces es mucho más fácil contagiarse de hepatitis que contagiarse de SIDA. Una pregunta, ¿todos los tipos de sangre son importantes? Sí. Ahorita estaba viendo acá que la sangre O, creo que es el 53% de las personas lo tienen. Yo soy A positivo, pero ¿cuál es la sangre que es más difícil? Yo entiendo también que hay uno que es donante universal, otro que es receptor universal, pero en esa clasificación, ¿cuál es la sangre? Repito, todas importantes. ¿Okay? A nivel mundial, más o menos, el 71% de la gente es O, independientemente del grupo. Nosotros llamamos estos grupos, independientemente del RH. Más o menos un 21% es A, un 7% es B y el resto son AB. Estos son los más raros, pero el O puede donar al A, al B y el AB. El A puede donar al A y puede recibir de un O y puede donarle al B. Lo mismo, el B puede recibir del O, del B y puede donarle al B y al AB. Entonces, este se llama el donador universal y este se llama el receptor universal. Entonces, aunque son menos, no importa porque son más aguates, reciben sangre de todos. No hay problema. Estos son los complicados. Pero reciben de estos. Lo que pasa es que ahora han salido una serie de diferenciaciones que están haciendo. Hay algunos B que solo de B pueden recibir, porque son alérgicos a agua. Y esto se mide a nivel genético. Por ejemplo, uno puede ser puro o puede ser mezclado, o sea, puede ser uno homocigoto. Por ejemplo, yo soy A, puede ser que yo sea AA o AO, o sea, un heterocigoto. Entonces, depende de eso, uno puede saber las personas que van a tener y las personas que van a, cómo son sus hijos. Por ejemplo, si su papá es O y su mamá es A,
Póngale que fuera homocigoto. Sus hijos necesariamente van a ser AO. Esto se manifiesta como A. AO se manifiesta como A. Este se manifiesta como OA, se manifiesta como O, y este es AO, se va a manifestar como A. Entonces usted puede ser A de cualquiera de estos tipos. Todo depende de cómo fueron sus papás. En cambio, si usted me dice, mi papá y mi mamá son A, usted puede salir y no es hijo de otro chaval, pero es por este. El luchero. Ahora bien, el factor RH, ¿dónde traía a jugar? Ok, RH viene de la palabra resus. Hay un tipo de monos que se llaman los macacos resus, que al mezclarlos con la sangre hacen que la sangre tiene un anticuerpo que las hace aglutinarse. Entonces, se toman extractos de sangre de un macaco resus y se le echa una gota de sangre. Si la sangre aglutina, es positivo; si no aglutina, es negativo. Entonces, por eso es que este es el RH positivo o negativo. Hay gente que puede ser dentro de un mismo grupo RH positivo o pueden ser RH negativo, independiente del grupo. Por eso cuando me dice, ¿qué grupo tiene usted? Yo soy ya. ¿Qué RH? Soy negativo o soy positivo. Por eso me dice, mi sangre es A, RH positivo. Grupo A, RH positivo. O negativo. Ese es el RH. Son variaciones que nos hacen, y es una cantidad de anticuerpos que hay que van a hacer reaccionar esa sangre. Entonces usted le mete una sangre a una persona que es negativa y le mete un positivo, esa sangre se aglutina y se le hace como una morcilla. Ya nos hace entrar en un problema. Puede hacerlo uno. Si junto con la sangre le mete un anticoagulante en medio de una emergencia, no puede hacer otra cosa. Hay veces, si usted está en un hospital de campaña, en la mitad de Irak, y viene un carajo con la pata que se le hicieron arrancar, usted tiene que meterle sangre de este, no le importa que se lo matan en París y va con un montón de cosas para salvarle la vida. Después vemos qué hacemos con inmunidad. Pero en la medida que uno puede hacerlo, respeta todo eso. Ahí no hay diferencia en cuál es mejor, puede ser positivo y puede ser negativo. Mejor en tanto la otra persona no cumple. Sí, cada sangre es buena. En la medida